Aleluya. Gloria a Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Estamos alegres? Gloria a Jesús. Sean bienvenidos todos, ¿verdad? Qué bueno que ya nos gozamos adorando su nombre. Y ahorita vamos a meditar en su palabra. En el libro de Jonás, capítulo 1, una historia bastante conocida por adultos y por niños, ¿verdad? Libro de Jonás, capítulo 1. Cuando lo tengan, glorifiquen al Señor con un amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aleluya. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. La desobediencia causa tormentas. Nínive era una ciudad muy populosa, una ciudad grande, ¿verdad? Era como una capital, la capital del imperio de Asiria. Eso era Nínive, era una ciudad grandísima. Imagínense que Jonás caminó 3 días, ¿verdad? Camino de 3 días, dice la palabra. Dice de que Nínive es un centro de pecado y depravación en su época. Era conocida como un gran centro cultural y religioso. Se convirtió en la capital de Siria, una ciudad idólatra. Era un pueblo malo, un pueblo criminal. Eso era Nínive. Entonces preguntémonos, ¿por qué Dios quería salvar a Nínive? Porque el centro de este pasaje no es Jonás, no es la ballena, ¿verdad? No es ese, o el protagonismo, mejor dicho, de esta historia no es Jonás y no es la ballena. Es el amor de Dios queriendo salvar siempre a la humanidad. Imagínense que según la historia, los ninivitas eran unos hombres crueles. Dice la palabra la historia, que estos hombres llevaban, dice, presos a sus enemigos, los tenían amarrados y delante de ellos abusaban de sus niñas y de sus mujeres. Imagínense qué clase de población era Nínive. Era un pueblo depravado, parecido a Sodoma y a Gomorra, digamos, ¿verdad? Era un pueblo que, dice la palabra, que había llegado el pecado hasta la presencia del Señor. Hasta allí había llegado, ¿verdad? Entonces Dios le da un mandato a Jonás y le dice, ¿qué le dice? Levántate y ve a Nínive. Le da una ordenanza y le dice: levántate y ve a Nínive. Vamos a leer el texto.
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Él se levantó, pero se fue para otro lado, agarró otro rumbo. Dice que agarró otro rumbo, aún de su propio dinero, ¿verdad? Pagó ese pasaje, se embarcó e iba, según él, iba a llegar a Tarsis. Pero a donde llegó fue al vientre de aquel gran pez, dice la Biblia. No llegó a Tarsis. Es que mire, el hombre siempre quiere hacer lo que se le viene en gana. La humanidad siempre quiere hacer lo que se le viene en gana, pero eso no es así, porque Dios ya dictó una ley, un mandato que se tiene que cumplir. Amén. Y estamos hablando de alguien que conoce a Dios, de un profeta. De un profeta estamos hablando. Pero como Dios es soberano, Él quería salvar a Nínive. La maldad había subido hasta Él. Y dice que Jonás no se fue a hacer lo que Dios le había mandado hacer, sino que agarró otro rumbo. Entonces, la desobediencia no siempre, amados hermanos, las cosas vienen del enemigo. A veces Dios las provoca, Dios las manda. ¿Por qué? Porque ha habido una desobediencia, ¿verdad? En esta parte ha habido una desobediencia. Entonces, no siempre las tormentas, no siempre, ¿verdad?, las dificultades, ay, es que viera que el enemigo aquí, el enemigo allá, y comenzamos a hacer una gran lista, a echarle la culpa al enemigo, pero no nos pegamos nosotros una revisadita cómo estamos, que Dios nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Si estamos en ese nivel de que Dios quiere que estemos en la obediencia, porque Dios nos ha llamado a su redil y quiere que nosotros seamos un pueblo obediente, quiere que seamos diferentes a los demás pueblos, a los pueblos de afuera, al que no le conoce. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Amén, gloria al Señor. Y dice que se embarcó, Jonás, Tomás le iba a decir, se embarcó Jonás y comenzó, ¿verdad?, en el mar una grande tempestad. Y cada vez se hacía más grande la tempestad. Imaginémonos, ¿verdad? A veces hasta películas hay de eso, los niños se lo han de imaginar también, ¿verdad? Y qué bonita la historia. Pero en ese momento la historia no estaba siendo bonita. Eso era algo grave que estaba pasando en la vida de Jonás, porque este profeta, en vez de ir a Nínive, iba para Tarsis. Le dijeron anda aquí y él agarró el contrario, como a veces nosotros, ¿verdad? Nos dice el Señor aquí y nosotros decimos no, aquí, donde nosotros creemos que vamos a estar bien, pero no es así. El Señor sabe y por eso nos avisa. Nosotros somos avisados a través de su palabra para que no nos vayamos a extraviar de la verdad. Pero él agarró para otro lado y comenzó la tempestad. La desobediencia trajo tempestad a su vida. Dice que los hombres que iban en la nave se espantaron. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Por qué? Y empezaron a preguntarse, luego bajaron, dice, había alguna parte abajo, ¿verdad?, del barco, y encontraron a Jonás durmiendo. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿qué tiene, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón, en esta noche, verdad? ¿Qué tienes, dormilón? Así le dijeron a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Y le comenzaron a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Quién estudió? Y él le dijo, yo sirvo al Dios
¿verdad? Yo soy hebreo y sirvo al Altísimo. Y comenzaron a echar suertes y la suerte cayó en Jonás. Es que mire, por mucho que nosotros querramos huir de la presencia de Dios, no vamos a poder. Le voy a leer el Salmo 139, versículos 7 y 8. Y dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea que el ojo de Jehová está en todos lados. Amén. No podemos nosotros escondernos de Él, ¿verdad? Decir, aquí nadie me está viendo, ¿verdad? Andamos haciendo por allá, ¿verdad? Algo que el Señor no le agrada. Y nosotros, ¿verdad? En nuestra ignorancia, porque eso se llama ignorancia, diciendo que Dios no nos va a ver. ¿A dónde vamos a huir de su espíritu? ¿A dónde vamos a huir de su presencia? Si Él nos está viendo, ¿a dónde nosotros estamos? ¿Qué nosotros estamos haciendo como lo hizo Jonás? Dios estaba viendo a dónde iba. Vea de haber dicho, este Jonás va para donde yo no lo mando. ¿Por qué creen ustedes que Jonás no quería ir a predicar a Nínive? ¿Verdad? Porque dice que Jonás dijo del Señor, es que Él es siempre clemente, Él siempre es misericordioso. Y Jonás lo que quería era que destruyera a Nínive. Luego, cuando los hombres en la embarcación, dice la palabra, echaron suertes y cayeron en él, lo aventaron del barco al mar y llegó un pez grande, ¿verdad? Y se lo tragó. Estando en el pez, adentro de ese pez, dice que él clamó al Señor y el Señor le escuchó. Oiga. Luego en el capítulo 2 dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que hablar a nosotros, amados hermanos? Dice que vino por segunda vez y le dijo, ve a Nínive, a ese pueblo que tienen que arrepentirse. El Señor quería salvarlo, pero Jonás no quería que salvaran a ese pueblo. Jonás no quería que ese pueblo tuviese el perdón de Dios, porque eran gente, como les dije al principio, mala, pero muy mala. Como a veces decimos, ¿verdad? Alguien que, bueno, creo que los cristianos tal vez ya no tenemos esas expresiones, pero el que no es cristiano sí dice, ay, es que ese malo que se ha muerto ni Dios lo va a perdonar, dice. Así dice la persona, sin temor a Dios. Se murió y ese ni Dios lo va a perdonar. Dice Dios en su palabra, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y en este momento estaba teniendo misericordia de Nínive. Y lo importante es que este pueblo se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de su maldad, de esas crueldades que él hacía delante de Dios. Dice que se pusieron en ayuno, en cilicio, hasta el rey se puso en ayuno, los animales, todo el pueblo se puso en ayuno. ¿Y qué creen ustedes que hizo Dios? Los perdonó. Dios trajo perdón a esta ciudad, porque Dios es soberano y Él quería salvarla. Así como Dios un día quiso fijar su mirada en ti y en mí y nos quiso salvar. Ya no quiso el Señor que nosotros anduviésemos en esa tempestad, en ese mar, ¿verdad? Que solo alguien que esté mar adentro, solo se le viene a la mente la muerte. Y eso así es. Solo la mano del Señor puede salvar.
Solo el poder de Dios y el amor. Como les decía al principio, que el protagonista de esta historia es el amor de Dios. El amor que Dios siempre le ha tenido a la humanidad. El amor que Dios le ha tenido, te ha tenido a ti y me ha tenido a mí. Por eso es que estamos aquí en esta noche. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Qué fuimos nosotros antes, amado pueblo? Uno no queríamos ni oír, digo así, no queríamos, ¿verdad? Aunque yo tenía quizás como la edad de unos 5 o 6 años cuando mis padres se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Pero digo así, no teníamos pensamientos buenos. Aún estando en el redil del Señor, si Satanás es astuto, Satanás anda cual león rugiente viendo a quién se va a devorar. ¿Y a quién creen ustedes que se va a devorar? El que está descuidado. ¿Qué le dijeron a Jonás? ¿Qué tiene, dormilón? No es tiempo, amado pueblo de Dios, de estar durmiendo en plena guerra. No es tiempo de estar durmiendo en este tiempo que nosotros estamos viviendo, donde los vientos, donde todo anuncia que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. ¿Y su pueblo qué está haciendo? ¿Para dónde va? No es para Tarsis, es para Nínive, que Dios te está diciendo en esta noche que quiere que vayamos. No es Tarsis, es Nínive. Ahí quiere el Señor que nosotros vayamos y llevemos y pregonemos su palabra. Es Nínive. Nínive está allá afuera. Nínive son los vecinos nuestros. Nínive es su pariente. Ese es Nínive. ¿Y qué estamos haciendo? Está bien, gracias, yo ya estoy salva. Yo ya no necesito más. ¿Y qué de los demás? Si Dios nos está dando una orden a través de su palabra, que nosotros llevemos su palabra a todo aquel que anda perdido. Pero muchas veces nos hacemos de rogar. No, es que para predicar nosotros no nos gusta. Es que evangelizar a mí no me gusta. Entonces vamos para Tarsis. Andamos en una dirección equivocada. Por eso es que a veces no nos salen bien las cuentas, ¿verdad? Nosotros decimos, este mes esto y esto va a pasar. Ya tengo qué es lo que voy a gastar, qué voy a comprar. Y de repente, aquello se esfumó. ¿Por qué? Porque como estás agarrando para Tarsis y estás pagando el pasaje. En pagar el pasaje para Tarsis se está yendo la bendición del Señor. La bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Amén. ¿Lo cree? Jonás enfrentó consecuencias. Las consecuencias de que el mar se embraveció. Mire cómo es la presencia de Dios. Dios hace que el mar se agite y a su voz, a su mandato, también el mar se apacigua. Allá cuando estaba en aquella barca con los discípulos, le dijo al mar, enmudece. Pero cuando Jonás iba en la barca, le dijo al mar que se hiciera turbulento. Mire cómo es Dios. ¿Cuántos conocemos al Señor? Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. Y fue que le desataron las consecuencias a Jonás, ¿verdad? Cuando se levantó esa gran tormenta, creyeron que el barco se iba a despedazar. No, si es que aquí vamos a quedar muertos. Cuando el mismo Dios le alumbró a uno de los inconversos. Digo inconversos porque en aquel tiempo, ¿verdad? Estos hombres que iban en la nave no eran cristianos. Y un inconverso llega y le dice al profeta y lo meneó, ¿verdad? ¿Qué tiene, dormilón? Clama a tu Dios, le dijo. El inconverso. A veces a nosotros así nos pasa, ¿verdad? Y usted que no es cristiano, le dicen a uno, los inconversos. Yo oía antes que usted ponía himnos y ahora música pone, ya no es cristiano.
ya no va a la iglesia. O si oyen esa forma de hablar, ¿verdad? Porque a veces hay algunos adoptan una forma de hablar bien pésima, bien rara, bien mundana, y que no es cristiano. Usted ya no va a la iglesia, usted ya no se congrega. Los mundanos, los inconversos, diciéndole a un cristiano, como le dijeron a Jonás: clama a tu Dios, le dijeron, tal vez Él puede salvarnos de esta gran tempestad. Y así fue, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia, porque mire, cuando nosotros andamos caminando torcidos, no crea que solamente nosotros vamos a caminar torcidos, nos llevamos en cuenta a muchos, especialmente a los del hogar. Imagínense, si yo ando caminando torcida, ¿cómo creen ustedes que van a caminar mis hijas? Torcida. Es que eso así es. De un 100% quizás algún 3%, ¿verdad? Se queda que no, yo no voy a ser así, no, yo voy a seguir. No, ¿por qué? Por la misericordia del Señor siempre. Pero cuando nosotros nos salimos de los parámetros del Señor, entonces andamos dando vía. Entonces nos dice: hermanita, y usted, es que fíjese que yo aquí, es que yo no entiendo cómo es que el Señor aquí, a fulano como lo bendice, a mengano le ha dado tanto, a mí el Señor no me quiere dar nada. Revisémonos nuestra vida, revisémonos. ¿No nos estará diciendo el Señor en esta noche a nosotros: dormilones, levantémonos, clamemos a Jehová para que los juicios del Señor no nos vayan a alcanzar a nosotros? Que los juicios de Dios son para aquellos que no han creído, pero sus hijos, el Señor nos va a guardar. Pero si andamos nosotros en la dirección que Él quiere que vayamos, viendo, ¿verdad?, el blanco que es Cristo, no yendo a Tarsis. Tarsis es el mundo. No tenemos que ir para Tarsis, tenemos que ver el rostro del Señor. Tenemos que caminar como Él nos dijo que anduviésemos, ¿verdad? Dice aquí, tengo otro texto, quiero leerles. Es Mateo 12:41. Dice así, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Oiga, qué palabra más poderosa. ¿No siente usted? Yo siento que hasta la piel se me pone como de gallina. ¿Y usted no siente? Dormilón. Levantémonos. Levantémonos en el nombre del Señor. Mire que esto es una gran afrenta para nosotros. Mateo 12:41. Dice que los hombres de Nínive, aquel pueblo malvado, criminal, dice que como se arrepintieron, dice que se van a levantar en el juicio. Oiga, con esta generación. ¿Cuál generación? Nosotros, esta. Y la van a condenar porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Es Jesús hablando por su palabra. No vayamos a permitir eso, que se vayan a levantar los de Nínive y nos vayan a condenar. No, porque ellos sí se arrepintieron y el Señor los perdonó. Aunque Jonás se enojó porque Jonás estaba esperando que Dios enviara los juicios y los consumiera. Eso esperaba Jonás. Pero Dios los perdonó. Por eso nosotros, amados hermanos, caminemos en la dirección que Dios quiere que vayamos para poder obtener siempre ese perdón del Señor.
para que en aquel día, en el día del juicio, no se vayan a levantar los de Nínive y nos vayan a condenar. Oiga, ¿cómo es la palabra del Señor? Él es así. Aquí dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Les decía que no es tiempo ya de poder estar durmiendo, de ir en camino contrario, de ir en caminos equivocados, de tener pensamientos erróneos delante de la presencia del Señor, cuando Dios ha tenido con su amor infinito y misericordia habernos dado su perdón. No es posible que nosotros no seamos agradecidos, como decía el mensaje de nuestro pastor el domingo. Tenemos que ser agradecidos. ¿Sabe qué dice Mateo 4? Quiero leerlo aquí. No, San Lucas, perdón. Es San Lucas 4. Versículo 18 dice, no se lo di a los hermanos allá, pero lo voy a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oiga, qué palabra más poderosa. Eso lo dijo Jesús estando en el templo, pero también Él nos dio también a nosotros la comisión. Vaya, dijo el Señor, ya Él ascendió a los cielos y esto, dijo, ustedes lo van a seguir. Van a seguir con este mensaje, con las buenas nuevas. ¿Cuántos podemos decir así? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros somos ricos. Hay una alabanza que me gusta, dice, no soy pobre porque tengo a Cristo. No soy pobre porque tengo a Cristo. Ay, los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor nos da de su riqueza. El Señor nos da, mire, a veces nosotros decimos, ¿y yo qué le voy a decir? Pues si es que yo no puedo evangelizar, es que yo no puedo, yo siento que a mí no me hacen caso. Mire, nosotros tenemos que llevar la palabra. Lo que tenemos que hacer es no detenernos, llevarla. Si el fulano, la persona recibe la palabra, abre su corazón, el Señor lo va a salvar, va a entrar en el corazón. Y si no, pues, pero nosotros andamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, a predicar. Pero a veces nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Por eso es que estamos como estamos. Con esto voy finalizando. Me dijeron que hay un culto de acción de gracias que está ofreciendo una hermanita. No me pasaron el nombre de la hermana, pero van a pasar por ahí un video. Quiero decirles de que nos alertemos cada día, amado pueblo del Señor. No sigamos durmiendo espiritualmente. Mire, eso es algo vergonzoso, que alguien que no sea cristiano nos haga preguntas de cómo nosotros nos miramos. Y usted todavía es cristiano, y usted todavía va a la iglesia, como después de oír himnos, oye el gran musicón que tiene, ¿verdad? Después de andar evangelizando, hablando, ¿verdad?, de los demás, en la panadería, en la tortillería, en el trabajo. Mire, a veces hay comportamientos de cristianos que dejan mucho que desear. Hermanos, en el trabajo tenemos que alumbrar, pero pareciera que los que no son cristianos son los que están alumbrando, y los cristianos están haciendo las veces de mundano, ¿verdad?, con su forma de actuar.
con su forma de expresarse. No vayamos en la dirección equivocada. Vayamos en la dirección que Dios nos ha dicho, y entonces la tormenta que ha llegado a tu vida se va a calmar. Se va a calmar. Es que Dios lo dijo, no lo digo yo. Si tú te sientes en una tormenta, en el mar turbulento, que ya tu barca va a dar vuelta, que tu vida ya nadie, ¿verdad?, te dice te da una respuesta, un aliento. Hay que volver la mirada al que todo lo puede, y entonces la tormenta se va a calmar. Gloria al Señor. Hasta aquí voy a dejar esta meditación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tenemos aquí unos anuncios, pero, perdón, antes de esto quería hacer un llamamiento. No sé si tenemos amigos. Si hay amigos en esta noche, ¿verdad?, yo les hago la invitación a que puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo, el único que puede salvarnos, el único que dio su vida por ti y por mí. No sé si hay amigos entre nosotros. ¿No lo hay? Gloria al Señor. Vamos a pasar a los anuncios. Dice hermana María Olimpia de Ramírez, es la que está ofreciendo el culto de acción de gracia. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos al pastor Elías. Gloria al Señor. Pase, pastor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Dios es bueno, su misericordia es para siempre con cada uno de nosotros, y nos da la oportunidad de estar en su casa, tener el privilegio de alabar, de exaltar su nombre, poder reflexionar en su palabra. Y qué bonita la palabra que nos recuerda: siempre es mejor a la manera de Dios. Y a mí me daba una sonrisa, porque hace poco yo le hacía la broma a alguien y le decía: ya vas a venir de Tarsis, le decía, ya vas a venir. Y ella me decía: pero ya va a venir de Tarsis, le decía. ¿Se entiende, verdad? Este hombre se fue a dar una gran vuelta para encarrilarse y hacer la voluntad de Dios. Hagámoslo a la manera de Dios. Es más fácil, es más sencillo. Pues de repente uno está esperando, y la hermana que ha ofrecido el culto, ¿dónde está? ¿A qué hora va a pasar? Pues ahorita les van a poner un video, una presentación. La hermana Olimpia viajó hace un tiempo con toda su familia. Ella está en el extranjero, y pues ella decidió ofrecer esta acción de gracias. Ahí en el video a lo mejor nos va a contar qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Así que vamos a ver el video. Buenas noches, amada Iglesia Ciudad de Sion. En esta noche me dirijo a todos ustedes, esperando que todos se encuentren bien, saludando a nuestros pastores Miguel Castellano, su esposa Yolanda de Castellanos, su hijo Elías Castellanos, saludando a nuestros líderes Wilfredo Arias y a nuestro hermano Benítez Chinchilla, nuestros líderes en la célula allá en la colonia La Esperanza, Cojutepeque. En esta ocasión quiero contarles nuestro testimonio de cómo fue nuestra travesía de Cojutepeque hacia los Estados Unidos. Nosotros como familia, con mi esposo, pues habíamos planeado un viaje, pero solamente mi hijo de 30 años y yo hacia acá. Lo habíamos hablado y estábamos en un mutuo acuerdo. Salimos de El Salvador el 11 de junio del año pasado. Llegando a la frontera de Ciudad de Hidalgo el mismo día, luego amaneció y comenzamos nuestro segundo paso a Tapachula.
Allí íbamos a esperar la aplicación con la que íbamos a llegar acá a Estados Unidos y la visa humanitaria para circular por todo México, por toda la Ciudad de México sin tener ningún problema. Mi esposo se quedó con los 2 niños allá y estábamos de acuerdo que solo nosotros íbamos a viajar. Pero en los planos del Señor eran otros, hermanos. A los 15 días de estar yo en Tapachula haciendo esa diligencia con mi hijo, esperando la cita, mi esposo comenzó a decirme que los niños estaban tristes, no querían comer y toda la casa era un caos. Hasta mi esposo se puso mal y comenzó a decirme que regresara, que ellos no podían estar sin mí. Y lo hablé con mi hijo, Dios tocó mi corazón, hablé con mi hijo y le dije que lo iba a dejar ahí en Tapachula y que iba a regresar con mis niños a la casa y que iba a ir a vender unas cosas porque con poco dinero salimos de El Salvador, salimos con $300 y cuando salimos mi hijo me dijo, ¿con cuánto dinero nos vamos a ir? Me dijo, ¿a quién le va a prestar? Me dijo. Y yo le dije, a nadie le voy a prestar, le dije. Ay, me dijo, con eso a dar lástima vamos a ir, me dijo. No vamos a llegar pero ni a la frontera de Guatemala, me dijo. Entonces yo le dije con mucha fe y con mucha autoridad, los hijos de Dios nunca damos lástima, le dije. Y yo sé en quién he creído, le dije. Así de esa manera, hermanos, yo regresé nuevamente a Cojutepeque a los 20 días de estar en Tapachula. Cuando llegué a Tapachula, yo le dije a mi esposo, a Cojutepeque, yo le dije a mi esposo que yo había regresado para traerlos a ellos hacia acá. Y él me dijo, ¿y con qué dinero? Me dijo, yo no sé, le dije yo, pero nos vamos a ir, le dije, yo no he venido a quedarme acá, le dije. Porque hermanos, estábamos pasando una situación muy difícil que en su momento los hermanos Wilfredo y el hermano Benítez Chinchilla se lo comentamos. Entonces, Dios no nos dejó avergonzados, hermanos. Dios nos dio salida, Dios nos dio medios para salir, medios en los que vimos su mano de poder. Me refiero, en los medios que Él nos ayudó fue que, hermanos, que salimos con poco dinero sin prestarle nada a nadie, como pagar coyote. Entonces, hermanos, el Señor fue tan fiel con nosotros que en ningún momento se nos acabó el dinero. Nosotros, hermanos, vendimos el derecho de un lote que nadie lo quería comprar porque no tenía agua, no tenía luz y lo querían parejo. Entonces con ese dinero nosotros queríamos salir para acá. Nada más valía $900. Entonces, hermanos, Dios obró de manera sobrenatural, siendo mi cuñado el que nos compró ese derecho de lote y nos dijo, se lo voy a comprar yo, pero se van luego para allá, dijo, para los Estados Unidos, dijo. ¿Y usted qué hace acá? Me dijo, si usted ya se había ido, me dijo. Y además me dijo que la cita ya le salió, me dijo, porque hermano, cuando yo estaba allá en El Salvador, nos salió una cita para estar en 15 días en la frontera de México con mi hijo. Allí habíamos aplicado nosotros. Pero yo tomé la decisión, hermanos, de esperar a mi esposo y esperar a mis niños para que nos viniéramos juntos, pues por eso había regresado yo. Y nada más nos tocó ayudarle a mi hijo, mandarle dinero para que él subiera a la frontera. Tenía un poco de temor porque él iba a cruzar solo, pero Dios fue tan bueno, tan fiel, que le permitió a él viajar en avión desde Tapachula a la ciudad de Monterrey. Hermano, Dios lo cuidó en todo ese camino, pero al llegar a Monterrey él tuvo un percance donde los carteles lo quisieron bajar, pero Dios le dio la sabiduría para que él hablara, para que él comentara que su proceso, cómo él iba en ese bus. Y Dios fue bueno, Dios habló por él, hermanos. Dios habló por él y
y lo dejaron pasar, no le pidieron, solo le pidieron un poco de dinero y él aún llevaba dinero porque nosotros todavía lo logramos, llegamos a Tapachula y ahí lo encontramos, ahí estaba todavía y le llevamos un poquito de dinero, hermanos. Entonces, él a las 3 horas ya estaba en los Estados Unidos, hermanos. Ese día que él viajó para la frontera, en 3 horas ya él ya estaba en los Estados Unidos y nosotros nos quedamos en Tapachula. Nos quedamos vendiendo por un mes, trabajando. Pero para la honra y gloria de Dios, hermanos, el dinero nunca se nos terminó. El dinero nos alcanzó, hermanos. En cada retén pedían y gracias a Dios, hermanos, increíblemente, pero muy cierto, que vimos la mano de Dios. El dinero nos alcanzó. Yo le dije a mi esposo, mira, le dije yo, si algún familiar tuyo te llama, le dije yo, y te dicen que te van a ayudar, decirles que no, le dije. Diles que no, le dije que no, si nos van a ayudar, que nos ayuden allá en los Estados Unidos, le dije. Allá que nos ayuden con comida y con ropa porque la vamos a necesitar. Y hermanos, así fue, miren, nos dimos el lujo de decirles que no necesitábamos, que aún llevábamos dinero. Y así, hermanos, de microbús en microbús llegamos a la frontera, a México, a la Ciudad de México. Al llegar a la Ciudad de México, cuando nos íbamos a bajar del bus, se subieron de un cartel, creo que eran de un cartel, y exigiendo dinero, que les diéramos todo el dinero que llevábamos, que si no nadie se bajaba de ahí. Entonces algunas personas dijeron que no llevaban dinero y ellos dijeron, ¿cómo van sin dinero a los Estados Unidos? Nadie les va a creer eso, dijo. Nadie viaja sin dinero para los Estados Unidos. Entonces, hermanos, nosotros con lo poco que traíamos veníamos ayudando a 2 salvadoreños que venían ahí porque ya no traían dinero. Les veníamos prestando dinero porque allá en México, en la ciudad, les iban a depositar a ellos. Entonces, hermanos, oiga bien cómo Dios obra, que hasta prestando veníamos con lo poco que nosotros traíamos. Y yo les voy a contar como testimonio cuánto dinero traíamos. Apenas veníamos como con $1,300 los 4. Nunca nos faltó alimento, nunca nos faltó para el pasaje, hermanos, nunca nos faltó nada. Entonces, hermanos, cuando la mujer dijo que nadie se bajaba de ese bus, empezó a pedirle, a registrarle a los primeros que iban en los asientos. Nosotros veníamos como en el tercer asiento. Cuando iban a llegar donde nosotros, hermanos, no les dejaron, de abajo les dieron una orden que se bajaran y que devolvieran el dinero. Entonces, hermanos, la mujer se bajó, devolvió el dinero. Pero nosotros veníamos orando, veníamos clamando en todo el camino. Cuando salimos de allá, igual, en todo momento veníamos orando. También el hermano Wilfredo y el hermano Benítez sabían y estaban orando por nosotros. Cuando nosotros nos bajamos del autobús, nosotros caminamos y caminábamos, sentíamos que no llegábamos a ningún lado. Al final volvimos a regresar a la terminal porque no encontramos un lugar, no sentíamos seguridad ahí y nos quedamos a dormir en la terminal de autobuses, un lugar muy bonito. Allí mucha gente se quedó esa noche. Luego al siguiente día buscamos otro lugar donde estar y ahí pasamos 3 días descansando de como 8 largos días de que salimos desde Tapachula. Pues cuando estábamos allí estábamos pensando cómo subir, cómo dar el otro paso para llegar a la frontera. Cuando pasaron esos 3 días, alguien nos dijo que si íbamos a viajar en el tren, en la Bestia. Y yo les dije que no, porque a mí me daba miedo. Entonces nos dijo esa persona, no tengan miedo, dijo, porque el tren para, dijo. El tren para que uno se suba, dijo, no es peligroso. Entonces yo me quedé pensando, ¿verdad? Lo vamos a pensar, le dije. Y lo hablamos con mi esposo y me dijo él, ay, ve vos, me dijo, si te consideras que te puedes subir, me dijo. Vamos a ver, le dije yo, a ver qué pasa, le dije. Y fuimos, hermano. Y miren, pasamos toda la noche ahí, el tren no paró, pasaron muchos trenes, pero ninguno paraba. Amaneció, casi no dormimos él y yo. Y se llegaron las 9 de la mañana y le dije yo a mi esposo, ya pasaron otros 3 trenes en esta mañana y ninguno para. Si se llegan las 12 del mediodía nos vamos a ir de regreso y vamos a ver si subimos en bus, le dije yo, porque ir para allá ya no había microbuses, sino que bus directo.
Cuando, hermanos, venía pitando el tren venía con seguridad, con personas de la Marina. El tren nos hizo de señas que iba a parar y que nos hiciéramos a un lado. Nos dio tiempo para subirnos, más de 20 minutos, nos subimos, nos sentamos. Hermanos, viajamos ahí como 2-3 días hasta la ciudad de Torreón. Ahí en Torreón hicimos otra escala con otro tren y luego en otro tren. Hermanos, para la honra y gloria de Dios llegamos a Ciudad Juárez. Como en 8 días quizás que salimos de Tapachula, en 12 días quizás estábamos en Ciudad Juárez. Luego ahí dormimos en Ciudad Juárez y al siguiente día lo hablamos con él si esperábamos la cita o nos entregábamos. Tomamos la decisión de entregarnos en migración. Ahí pasamos un día también afuera. Al siguiente día nos procesaron, entramos. Estuvimos 11 días en las hieleras, las famosas hieleras, hermano. Pero al cuarto día, Dios quería poner como angustia en nosotros porque la mayoría de personas en 3 días ya estaban afuera. Pero no nos procesaban ni nada, no sabíamos por qué. Pero al cuarto día una hermana me dijo que oráramos y nos pusimos a orar, hermanos. Así pasamos 7 días orando y todas las personas que estaban ahí, hermanos, se ponían a orar a la par de nosotros. Empezamos solo 2 y al final todas se unían, se arrodillaban y oraban, orando, clamándole a Dios. Esto es para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Y cuando nosotros nos entregamos a migración, hermanos, le piden a uno todo lo que lleva en los bolsillos, corta uñas, teléfono, dinero si llevábamos. Y para la honra y gloria de Dios, hermanos, los que salieron con $1,300 de El Salvador, todavía llevábamos $650 en nuestros bolsillos. Increíblemente de entenderlo, alguien que no sea cristiano no lo va a comprender, pero alguien que es cristiano sí sabe y reconoce el poder de Dios. Y así, hermano, hay muchas cosas que contar. Llegamos con esa cantidad de dinero a la frontera, hermanos. Dios fue tan fiel que el dinero nunca se nos terminó la comida, nunca se nos terminó, hermanos. Y para la honra y gloria de Dios, Dios nos cumplió así como yo le había clamado. Al llegar acá a los Estados Unidos, muchas personas nos ayudaron con alimento, con ropa. Y vimos la mano de Dios en todo momento. Y hay muchas cosas que contarles, hermanos, pero solo me dijeron que eran 10 minutos, pero yo me extendí. Agradezco tanto a la iglesia, Ciudad de Sion, a todos los hermanos, hermanas, líderes, a todos, que Dios los bendiga, que Dios les siga usando y que la iglesia siga creciendo. Si un día nosotros regresamos, Dios nos permite regresar, esperemos que pronto nos volveremos a reunir en su amada iglesia. Gracias, iglesia, por todo lo que nos ayudó. Gracias por esos momentos en que siempre sentimos que ustedes estaban con nosotros. Mil gracias. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga usando, Dios les siga fortaleciendo. Pastores, líderes, gracias. Mil gracias de parte de toda mi familia. Muchas bendiciones. Acá estamos con la familia, agradeciéndoles una vez más por todas las bendiciones que recibimos de parte de la iglesia. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi agradecimiento es a todos ustedes por el apoyo que los tomaron en cuenta en la pandemia, y tuvimos a nuestro hijo ahí en el CDI y los ayudaron mucho, y estamos agradecidos con ustedes, especialmente con los pastores, las hermanas del CDI y el hermano Wilfredo, que era nuestro líder, y hermano Chinchilla, que ellos llegaban a nuestra casa a la célula y ellos nos enseñaban lo que sabían. Estamos agradecidos y estas son mis palabras de agradecimiento y que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias a las maestras del CDI por siempre apoyarme en todo, a la señorita Claribel Bolaño
hermana Consuelo y a todos, muchas gracias y saludo a todos los niños del CDI. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mando un saludo a todos los hermanos que he conocido y amigos en la iglesia en general. Y les mandamos bendiciones desde aquí. Gracias. Amén. Pues cuando Dios quiere, ¿verdad, hermanos? Él pone todo en orden. Se me ocurre, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo tengo más de $2,000, ¿verdad? Y vea, si quiere agarrar camino, pero usted no es el hermano Olimpia y su familia, ni tiene la misma fe que tenía esa mujer. Y Dios trata de una manera muy particular con cada uno de sus hijos. Así que piénselo bien, lo que va a hacer, las decisiones que va a tomar, siempre pónganlas en las manos del Señor. Agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho en esta familia, porque Él los ha conducido con bien hasta ese lugar. Nos dicen los hermanos, hay un pequeño refrigerio, al bajar usted puede pasar por ahí. El día de mañana a las 6 de la tarde tenemos reunión de líderes y supervisores acá en la iglesia. A las 7 de la noche damos inicio con ese tiempo de oración. El próximo sábado tenemos tiempo con Dios, no se lo vaya a perder, tenemos un culto único. Estamos celebrando el Día de la Familia, damos inicio a las 3 de la tarde, tenemos un